Bastantes partes del sistema alimentario. Para evitar el cabello, Sistema tegumentario. Sistema de segmentos. yo tampoco. Segmentary system. Espera que lo hago. Silencio. Del sistema tegumentario, entonces, ese es el órgano más grande. Silencio, por favor. Se dice que es el órgano más grande y pesado del organismo. Ese supone aproximadamente el 15% del peso corporal total. Está formado por lo que es la piel, los pelos, la glándula sebácea, las uñas, las glándulas sudoríparas. Bueno, en todo esto las uñas sería la única muestra que no vamos a observar. Este va a recubrir la totalidad del organismo y sigue por lo que es la mucosa, reviste los orificios externos, los aparatos gastrointestinal, respiratorio, genitourinario. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los orificios o huecos que pertenecen a los diferentes sistemas, el sistema tegumentario lo va a estar revistiendo, ¿cierto? Por ejemplo, órganos de los sentidos, lo que sería la parte auditiva de los párpados, pues siempre va a estar revestido por piel, ¿cierto? En la parte bucal que pertenece al sistema digestivo, en los orificios nasales que pertenecen al sistema respiratorio, en el ano que pertenece, en este caso, al sistema digestivo, y en el caso de la mujer en la vagina que pertenecería al sistema urinario y también a lo que sería el sistema reproductor. Bueno, entonces cualquier orificio que vaya hacia dentro del cuerpo va a estar revestido por la piel. La piel entonces tapiza el... Bueno, esto ya lo acabé de decir, perdón. La piel entonces va a desempeñar varias funciones, entre estas tenemos función de protección. Claro, esa es una función mecánica porque la piel pues reviste, ¿cierto? Lo que es la epidermis, que sería el epitelio, reviste toda la parte externa de la piel y esta nos va a cubrir sobre patógenos, raspaduras, golpes, todo el medio externo, obviamente hasta cierto grado, ¿no? Barrera frente a la humedad, evita que entre humedad hacia adentro del cuerpo, pero también evita que los líquidos, que el agua que tenemos dentro del cuerpo se vaya a evaporar. Regulación de la temperatura corporal, entonces conservación del calor si hace mucho frío y disipación del calor si hace mucho calor, en este caso, ¿cierto? Defensa inespecífica, pues lo que dije anteriormente, igual que la función de protección, pues es una barrera frente a los patógenos o gérmenes que quieran entrar hacia adentro del cuerpo. Excreción de sales, que lo hace a través de las glándulas, síntesis de vitamina D, es un órgano sensitivo. En la piel llegan muchísimos receptores nerviosos de diferente índole. ¿Qué quiere decir? Hay receptores del tacto, receptores de presión, receptores del dolor, termorreceptores. Bueno, hay un sinnúmero de receptores que vamos a encontrar en la piel. Sistema de comunicación sexual también a partir también de los receptores nerviosos que tenemos en la piel, ¿cierto? Que nos vuelven un órgano bastante sensitivo. Y síntesis de la melanina. En la piel, entonces, vamos a encontrar unas células precisamente en el estrato epidérmico, en el estrato basal, que se llaman los melanocitos. Y esos melanocitos producen la melanina, la cual nos cubre contra los rayos ultravioleta. La piel entonces está constituida por 3 capas unidas firmemente entre ellas. Esto es muy fácil, ya las conocemos. Ya hemos hablado de ellas. Entonces tenemos la epidermis. La epidermis pues va a estar revestida por el epitelio estratificado, escamoso, queratinizado. No hay más epitelio. Ese es el único. Epitelio estratificado, escamoso, queratinizado. ¿Listo? Tenemos la dermis. La dermis entonces la encontramos debajo activo, denso, irregular. Tejido conectivo denso, irregular. Ahí van a estar albergados vasos sanguíneos, receptores nerviosos, glándulas, ya sean sudoríparas o sebáceas. No importa si estamos hablando de piel fina o piel gruesa, ahorita vemos las características. Folículos pilosos. Los folículos pilosos que contienen los pelos,
¿cierto? Los músculos erectores, señor. Ahí ya aclaré la duda porque ahí lo dice. Qué pena. Que derivada del mesodermo. Ah, es una capa embrionaria. Sí, sí. Se lo está. Esa es la derivación embriológica. Del ectodermo mesodermo. ¿Sí? Listo. Ahora me perdí el hilo. Le está diciendo que la dermis entonces va a albergar receptores nerviosos, vasos sanguíneos, receptores, vasos linfáticos. Va a albergar, por favor, silencio. Diferentes estructuras como glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, folículos pilosos, los mismos pelos y los músculos erectores que se van a encontrar en la piel. Entonces ahorita vamos a ver la característica entre piel fina y piel gruesa, ¿sí? Porque todo eso está ahí, pero dependiendo cuál sea, si es piel gruesa o piel fina, va a tener diferentes estructuras. Bueno. Y tenemos por último la hipodermis o capa subcutánea. Esta es la más profunda. Esta va a estar constituida en su mayoría por tejido adiposo unilocular, que es otro tejido conectivo. Ojo, no es 100% tejido adiposo. Hay algo de tejido conectivo denso irregular que le ayuda a darle sostén, pero es más escaso. Y puede también albergar en esa capa profunda glándulas sebáceas, sudoríparas y folículos pilosos y algunos receptores nerviosos, por ejemplo el corpúsculo de Pacini. Ahorita también lo vamos a ver. Entonces, no solo es tejido adiposo, sino puede llegar hasta esa profundidad también algunas de estas estructuras. Bueno, quedó claro las tres capas, ¿cierto? Está fácil. La piel entonces está clasificada en piel fina y piel gruesa. Entonces, piel gruesa, planta las manos, planta los pies. ¿Por qué se le dice piel gruesa? Porque en esta, tanto en la piel fina como en la piel gruesa, va a diferenciarse por la epidermis. La epidermis de la piel gruesa es más gruesa y la capa córnea es más abundante. ¿Listo? Y tiene otra diferencia. Observen, en la piel gruesa ven pelos. Al no tener pelos, no hay folículos pilosos que lo contienen, y al no tener folículos pilosos, no hay glándulas sebáceas que se forman a partir de los folículos pilosos. ¿Listo? Por eso sí podemos de pronto sudar a veces por acá, más o menos, porque hay algunas glándulas sudoríparas, pero nunca vamos a tener tanta grasa como el resto de la piel porque no hay presencia de glándulas sebáceas. Llegan hasta cierto punto y después desaparecen. ¿Listo? Bueno. Y en cambio, piel fina sí va a tener esas estructuras. En piel fina, pues la capa córnea va a ser más delgada, la capa de células va a ser más delgada y va a tener esas estructuras. Glándulas sebáceas, folículos pilosos y los pelos, que en la piel gruesa no se van a ver. Bueno, primera fotografía, piel gruesa. Observemos. Entonces, primero las tres capas que le nombré. Epidermis. ¿Listo? Entonces va de acá desde la periferia hasta acá. Epidermis. ¿Listo? Entonces es en sí el epitelio, estratificado, escamoso, queratinizado. Mira, esta es piel gruesa, esta es la capa córnea. ¿Sí ve lo abundante que es? Por ahí no va ningún pelo, ningún folículo piloso en ningún lado, ninguna glándula sebácea. Dermis, va de acá hasta acá. Ojo, acá esto se llaman papilas dérmicas, eso es común en la piel, que son unas invaginaciones del tejido conectivo. Por esas papilas dérmicas puede contener receptores nerviosos o pueden ir receptores nerviosos hacia la piel también. ¿Listo? Entonces estas se le llaman papilas dérmicas. Y las salientes del epitelio se le llaman crestas dérmicas. Papilas al tejido conectivo que se invagina y las salientes, como las punticas del epitelio, crestas dérmicas. ¿Listo? Entonces esta sería la dermis. Vea, puro tejido conectivo denso y regular, lo que les dije, mucho vaso sanguíneo, algunas glándulas sudoríparas por acá. ¿Listo? Y también va a tener receptores nerviosos que ahorita los vamos a ver. Y tenemos por último la hipodermis, ahí también está bien marcada. Tenemos acá tejido adiposo, se ve en su mayoría, pero hay algo de tejido conectivo denso regular, pero lo que más abunda es el tejido adiposo. Y también almacena, vean, glándulas, en este caso sudoríparas, porque aquí no hay sebáceas ni folículos pilosos. Profe, ¿no se le dice son crestas epidérmicas? Sí. Sí, papilas dérmicas y crestas. Uy, Sí.
Las crestas epidérmicas, pues. Las crestas epidérmicas van hacia abajo. Papilas van son hacia las que de morado acá. el tejido conectivo y la cresta es la saliente del epitelio. Ah, ya, listo. ¿Listo? Qué bueno, está Bueno. bacano, pues. Otra fotografía, acá solamente tenemos epidermis y dermis. ¿Ven? Esta también es de piel gruesa. Epidermis y dermis. Mire, acá observen que esto es denso regular y esto es laxo, pero observen que los autores generalmente no lo nombran. Sí, porque es muy pequeña, pero eso es laxo en realidad. Sí, pero generalmente no lo nombran. Ese, lo que sería la papila dermis como tal, como laxo. Bueno. Ahora, en la epidermis, la primera capa, vamos a encontrar que esta está formada por varias capitas, ¿cierto? Entonces, o estratos, no llamémoslo acá como este autor lo colocó capas, si no se me van a confundir con lo anterior. Estratos. Sí, porque este sería las capas, ¿cierto? Entonces llamémoslo a estratos para que no nos confundamos. Bueno, entonces la epidermis tendría 5 estratos. ¿Cuáles son? El estrato basal, que es donde están las células, ¿se acuerdan que yo les dije? Paraditas, con forma como alargada, que se dividen por mitosis, muy aglomeradas, ahí en esa zona se ven más núcleos, ese sería el estrato basal. Posteriormente están las células con el núcleo ya más redondeado, en forma de escama, que acá no se ve bien, que sería el estrato espinoso. ¿Listo? Posteriormente hay una capa, esta, donde las células, observe, se le ven gránulos, se ven más oscuras, siempre se va a ver así, que es el estrato granuloso, por los gránulos de queratina que se colorean ahí. Está el estrato lúcido, que es el punto de transición, y por último el estrato córneo. Observe que el lúcido ahí no se ve bien. Mire, aquí sí se ve bien. ¿Sí ven? Este sería el estrato lúcido. Aquí está lo mismo. Aquí hay algo que está mal. A ver si alguien se da cuenta de lo que está marcado. Hay algo que está mal marcado. Los conductos El estrato córneo, ¿no? Porque está todo completo. Exactamente. Aquí lo que debería ser es epidermis y donde dice epidermis era estrato córneo. ¿Listo? No errores que hay en los libros. Bueno. Entonces ahí está estrato córneos. Capa lúcida. Lúcido, estrato granuloso, estrato espinoso y el estrato basal. Este está muy bonito porque está bien la parte lúcida. ¿Listo? Esas serían entonces las diferentes capas que van a formar lo que sería la epidermis. No importa si es piel fina o piel gruesa. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues en piel fina se van a ver muy reducidas estas capas. La epidermis va a tener 4 tipos de células. Entonces, esas células van a ser la más predominante, que es el queratinocito. O sea, más prácticamente serían todas estas que vemos acá, son queratinocitos. ¿Sí? El mismo epitelio es productor de queratina y se le llaman queratinocitos, en pocas palabras. ¿Listo? Entonces, esta es la más predominante. Tenemos los melanocitos. Estos tienen una ubicación, capa basal. En la capa basal se almacenan estos melanocitos. Función, producción, obviamente, de la melanina. ¿Listo? Tenemos las células de Langerhans. Esta es una célula fagocítica, prácticamente como un macrófago, ¿cierto? Entonces son células dendríticas que se comportan como células atrapadoras de antígeno que interaccionan con linfocitos T. Estas se encuentran al final del estrato espinoso y a orillas del estrato granuloso. No se pueden identificar con microscopía normal, entonces esta desafortunadamente no la vamos a ver. ¿Listo? Y las células de Merkel, tampoco otra que no vamos a poder identificar. Esta es una célula del sistema nervioso, o sea, es una célula receptora. Es un receptor nervioso. Esta está implicada en la sensibilidad táctil. Y la vamos a ubicar en el estrato basal, igual que los melanocitos.
ahí está la representación gráfica de cada uno. Ahí está lo que serían los melanocitos, las células de Merkel, ¿sí ve? Estrato basal, las células de Langerhans en el estrato espinoso entre el granuloso y el final del espinoso. Y todas estas, pues van a ser obviamente queratinocitos. Profe, ¿dónde dicen que se encontraban las células de Merkel? Las de Merkel, acá en el estrato basal. Y las de Langerhans entre las espinosa y Los queratinocitos son prácticamente el epitelio. Es el epitelio, en pocas palabras. En el premédico nos dijeron que eran 90% de queratinocitos y 5% de melanocitos. Esos son porcentajes, sí. Sí, pero es que nosotros no vamos a ver porcentajes. Esto es ya más fisiología para... Sí, por eso le digo, para que no se confunda, el queratinocito es el epitelio. Es el epitelio. Las células de Merkel al igual que... Y el otro 10% son las otras otras 3 células restantes, que sería el melanocito, las células de Langerhans y las células de Merkel. ¿Qué me decías? Las células de Langerhans, ¿dónde se encuentran? Al final del estrato espinoso con el granuloso. Como tal, ¿cuál es la función de las células de Merkel? Las células de Merkel es una célula receptora, es sensibilidad táctil. O sea que usted siente que lo están tocando. Y las células de Langerhans. Es una célula fagocítica, quiere decir atrapadora de antígenos y de... Ahí está, le dice el autor que también interactúa con los linfocitos T, o sea, con los timocitos. Bueno. Acá, esta es de la que vamos a ver. Observen, esto es un melanocito. ¿Cuál? Esta que tenemos por acá, esta que tenemos por acá. Mira, acá fácil identificarlo. Y la sustancia marrón que viene ahí, eso es melanina. Yo tengo placas que es donde se ve melanina y donde se ven los melanocitos. Entonces, esta la vamos a ver y todas estas son queratinocitos. O sea, no tiene pérdida. Todo esto son queratinocitos. Desafortunadamente, las de Merkel no las podemos distinguir. ¿El melanocito siempre se ve como más pálido? Y tiene como una especie de aura acá, o sea, como un espacio. Eso es muy característico. Hay otro. Bueno, quedó claro lo de las células, ¿cierto? Bueno. Vamos a hablar de las papilas dérmicas. Bueno, acá el autor lo llama capa papilar, que es la misma vaina. Las papilas dérmicas o capa papilar contienen células de tejido conectivo propiamente dicho, o sea, está hablando de tejido conectivo laxo. Sí, es que le varían el nombre y si usted no sabe de qué le están hablando, confunde. Entonces, papila dérmica o capa papilar. Y cuando le digan tejido conectivo propiamente dicho, se está refiriendo al tejido conectivo laxo. Aunque también aparecen asas capilares que aportan nutrientes a la epidermis avascular y participan en la regulación de la temperatura corporal. ¿Qué quiere decir? Que en estas estructuras, que es la papila dérmica, ahí vamos a encontrar muchos capilares, eso es lo que nos está diciendo el autor. Vamos a encontrar receptores nerviosos como este corpúsculo de Meissner, entre otros, ¿cierto? Que es característico y también ayuda a mantener la temperatura. A eso es lo que hace referencia. Asimismo, también alberga terminaciones nerviosas encapsuladas como el corpúsculo de Meissner de función mecanorreceptora, bulbos terminales de Clauser de función posiblemente termorreceptora. Las terminaciones nerviosas desnudas atraviesan la capa papilar en su recorrido hacia la epidermis, en la que actúan como receptores del dolor. De todos estos receptores que estamos viendo, los únicos que vamos a poder ver es el de Meissner, que solamente hay una placa y pocas veces la he encontrado y la he podido mostrar, y los corpúsculos de Pacini. Mira, acá tenemos entonces los diferentes receptores. Ahí está el corpúsculo de Meissner, que les dije que este sí lo vamos a poder ver si encuentro la placa. Obviamente, las células de Merkel no la vamos a poder ver porque esta es muy pequeña y está ahí en la capa basal. Terminaciones nerviosas desnudas o libres, que son receptores del dolor, tampoco las vamos a poder ver porque en sí es un nervio, nada más, o un axón.
Acá están los que son los corpúsculos de Ruffini, no encuentro placas donde lo encuentre. Corpúsculo de Pacini sí lo vamos a ver, y ahí tengo unas de glándula mamaria donde me salieron bastantes corpúsculos de Pacini, entonces sí lo vamos a poder ver. Y estas, las terminaciones nerviosas peritraqueales que están alrededor de lo que sería el folículo piloso, tampoco las vamos a poder ver porque son muy pequeñas y no alcanzan a salir con el corte con la coloración hematocilina de óseo. Ahí está una fotografía de lo que sería el corpúsculo de Meissner. Se van a encontrar en las papilas dérmicas y observen, las fibras nerviosas, miren, forman como una especie de zigzag. Eso es característico. Así se va a poder identificar este corpúsculo de Meissner. Entonces lo vamos a ubicar en las papilas dérmicas. Acá tenemos otro. Lo mismo, observen, si ven la disposición, estas son las células receptoras y esta es una fibra nerviosa, ¿sí ven? Forman como una especie de zigzag, mira, ahí están las células receptoras y las fibras nerviosas, característica. Bueno, acá nos está hablando de las regiones más profundas, o sea, de la parte de la epidermis, de la hipodermis. Entonces, en las regiones profundas, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas y los folículos pilosos, junto a los músculos erectores asociados, se hallan en la dermis, la cual contiene también un plexo profuso de vasos sanguíneos y linfáticos que se ramifican en vasos de menor calibre encargados de regar la capa papilar. Los elementos neurales encapsulados como los corpúsculos de Pacini y los corpúsculos de Ruffini reaccionan ante las fuerzas intensas de presión y de la tensión. Bueno, acá tenemos entonces el otro corpúsculo que sí vamos a ver, que sería el corpúsculo de Pacini. Fácil identificarlo, este parece un remolino. Eso es lo característico para identificarlo, vean. ¿Sí? O una cebolla cortada transversalmente, una cebolla cabezona, ¿sí? Como lo quieran ver. O alguien me dijo una vez un repollo, bueno, como lo quieran ver. ¿Sí? Entonces, mire, son las fibras nerviosas y las células receptores. Aquí tenemos otro. Eso se encuentra básicamente en la hipodermis. Generalmente sí, estos son los más profundos de todos. Sí. Por eso yo les digo, conseguí unos en glándulas mamarias. En la parte, precisamente por eso sí, observen que donde sale hay tejido adiposo, porque está en la hipodermis. Mira, ahí hay, estas son glándulas sudoríparas ecrinas. Ahorita vamos a ver la diferencia entre ecrinas y apocrinas. Ahí están, ¿sí ven? El tejido adiposo. Mire, esta también, tejido adiposo, ¿dónde está? Observe, este está aumentado, ¿no? Mire la forma, ¿sí? Parece un remolino. Fácil de identificar, no tiene pérdida, ninguna otra estructura se le va a aparecer, entonces no se van a poder equivocar. Las células que están ahí, ¿cuáles son? Estas son las células receptoras y el resto son las fibras nerviosas. Así que ayudan a cumplir la función. Bueno, esta es una fotografía de melanocitos, otra, mira, y melanina. Pero acá ya nos está mostrando una placa diferente. Esto es piel fina. ¿Cuál es la diferencia? Miren que la cantidad de capas celulares va a ser menor. Mire, la capa granulosa también se ve más delgada, la capa lúcida prácticamente ni se ve, y tenemos la capa córnea también supremamente delgada. Esta es una piel fina que no nos muestra el resto de características. ¿Qué quiere decir? Aquí falta folículo piloso, los pelos, la glándula sebácea, que son también característicos de este órgano. Y este ya sería una vista general. Miren, ahí está. Este es el folículo piloso y los pelos que pueden contener el folículo piloso. Bueno, entonces vamos a ver las características. Mira, acá está folículo piloso, el pelo, ¿cierto? Y del folículo piloso se genera la glándula sebácea. Entonces vamos a ver las partes del folículo piloso. Las partes del pelo no, aunque ahí están, no tengo placas de solo pelos para ver las partes. Entonces, el pelo está formado por los folículos pilosos, unas imaginaciones epidérmicas que suelen invadir la hipodermis. El pelo, entonces, como está de la raíz del pelo, el núcleo de la raíz del pelo, la vaina interna de la raíz y el tallo del pelo. Bueno, vamos a poder ver el tallo y la parte más externa, la corteza del pelo, ¿cierto? Que sería la parte externa. La raíz no. ¿Por qué? Porque generalmente los cortes
están con todo y el folículo piloso. Entonces vamos a ver el bulbo piloso que contiene la raíz del pelo. ¿Sí? Entonces sí, la raíz del pelo no la vamos a ver, pero sí vamos a ver el bulbo piloso que contiene la raíz del pelo. Bueno, aquí tenemos entonces lo que sería un folículo piloso con el pelo. Ahí está. Entonces, ¿cuáles serían las partes? Bueno, acá tenemos lo que es la corteza del pelo porque estamos viendo la parte externa del pelo. Y aquí estaría la raíz, pero observe que no la vemos, sino vemos es como tal El bulbo. el bulbo piloso, ¿cierto? Ustedes han observado que cuando se tiran el pelo, si sale completo, sale con una cosita blanca al final. El tejido conectivo que se encuentra en esa parte. ¿Quién se da cuenta del tejido? Claro. En el bulbo piloso, mira, hay una papila dérmica también que tiene tejido conectivo y ahí es donde llegan los vasitos sanguíneos, en sí los capilares y las terminaciones nerviosas. Por eso es que nos duele, que nos tiramos un pelín. Bueno, vamos a ver las partes de lo que sería el folículo piloso. El folículo piloso tiene acá una envoltura de tejido conectivo que se le llama vaina de tejido conectivo. Creo que dice conjuntivo, sí, es lo mismo. Traducción española, lo mismo, conectivo. Posteriormente, observen esta. Estas son células escamosas. Se le llama vaina radicular externa. Radicular. ¿Por qué célula escamosa? Sí, la envoltura la vaina radicular externa del folículo piloso, proviene de la capa basal y la capa espinosa de la epidermis. O sea, en pocas palabras, esas dos capitas forman el folículo piloso. ¿Listo? Bueno, acá tenemos lo que sería vaina radicular interna, que este autor lo colocó así, o otros autores lo colocaron como cutícula. Por eso yo le coloqué ahí cutícula de pelo. ¿Cierto? Esta no estaba ya pero esa es la misma cutícula. ¿Listo? Y esas serían las partes. Y por último acá, obviamente, el bulbo piloso con su papila dérmica. Otra fotografía. Miren que cada autor, a algunos les hace falta partes, otros le colocan otras diferentes. Lo mismo, vaina de tejido conectivo, vaina radicular externa, aquí la tiene así. Sí, a ver, mire, ni siquiera marca la cutícula, que debería estar ahí, o vaina radicular interna. Coloca tallo del pelo, pero ojo, ahí hay tallo en la parte central y el resto sería la corteza del ligamento. Es que antes decía gránulos de trico. Esa es la composición del pelo, pero no lo vamos a ver, entonces, sí, esto. Mira, estas mismas que están acá, ¿sí? Que son las células que componen el pelo, pero no lo vamos a ver, entonces, ¿para qué lo voy a nombrar? ¿Listo? Ahí está lo que es el bulbo piloso y su papila dérmica. Acá, aquí ya sí la nombra, el mismo autor, mira, ahí está, la cutícula, la vaina radicular externa, la vaina de tejido conectivo, ¿listo? Y pues la que sería, ya sé por qué colocó tallo, sí, por lo que está, que hacer la parte más externa y acá se ve un poco más central. Y aquí tenemos el corte transversal, porque lo vamos a ver de las dos formas, pero es prácticamente lo mismo. Vean. La vaina de tejido conectivo, vaina radicular externa, la cutícula, la corteza del pelo y el tallo del pelo. O la médula del pelo, en otras palabras. ¿Tallo o médula? Sí, porque es la parte central. Pero quédense con un solo nombre, si no, después se van a confundir. Bueno, eso sería entonces lo que forma el folículo piloso. Si hay oportunidad y vemos algún pelo dentro, pues bien. Si no, al menos el folículo piloso sí se tienen que aprender las partes. Vamos a ver las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas se van a dividir en dos: glándulas sudoríparas ecrinas y glándulas sudoríparas apocrinas. También es fácil identificarlas si tienen en cuenta las características. Bueno, las glándulas sudoríparas ecrinas, estas van a ser las más abundantes, prácticamente están en todo el cuerpo. Estas son glándulas tubulares contorneadas simples. ¿Qué quiere decir? Solamente tienen un conducto, un solo adenómero, pero estas son contorneadas. ¿Qué quiere decir? El adenómero se envuelve en sí mismo.
¿Listo? Estas participan en el control de la temperatura corporal. La porción secretora de la glándula sudorípara encrina es un tubo contorneado compuesto por 3 tipos de células: células claras, células oscuras y células mioepiteliales. Desafortunadamente no tenemos una coloración especial para identificar las 3, pero la vamos a ubicar más o menos por la ubicación. Mira, acá tenemos, entonces, esto sería la porción secretora de la glándula sudorípara encrina. Y este sería el conducto. Pero ustedes dirán, los veo igual. Sí, claro. No, porque Lo que no, pasa es que el no, conducto tiene 1 y 2 capas y en este se alcanzan a ver 3. Mire, estas son las células mioepiteliales, ¿cierto? Por acá estarían las otras 2 células que serían las células claras y las células oscuras. Entonces, este en realidad se ve como con 3 capitas. Y otra característica, esta porción siempre se ve más pálida. El conducto siempre se va a ver más oscuro. ¿Por qué? Porque esto tiene el citoplasma que contiene la secreción. Entonces siempre se va a ver más clarito. Y esta sí ya es una coloración especial, ¿sí? Ahí está, creo que con paz, sí. Con paz, ahí están las células mioepiteliales, pero le dije por ubicación, ahí nos está mostrando las células de clara y las células oscuras que están acá, cerca a la parte del conducto, ¿sí? De la parte por donde va a enviar la secreción para que se una con el conducto para llevarlo hacia el exterior. Esta fotografía yo la utilicé cuando vimos epitelio cúbico estratificado. Por eso les dije, este es el conducto, pero este no. Ahora ya saben por qué. Aunque se parezcan, mire, este tiene 1 y 2 capas, pero este tiene 1, 2 y 3 capas, ¿cierto? Este más o menos serían las células oscuras, las células claras, y las de la orilla siempre son las células mioepiteliales. Sí, claro. Mioepiteliales. Estas serían más o menos las células claras y las más pegadas acá al conducto serían las células oscuras. Igual está en la fotografía anterior, vean. Ahí están las 3 ubicaciones. Las mioepiteliales siempre son las de la orilla, por eso se llaman mioepiteliales, ¿cierto? Como un revestimiento externo o medio. Bueno. ¿Y las Y- que dime. están cerca del conducto siempre van a ser las más oscuras? Las células oscuras. Las más oscuras no, se les llaman así células oscuras. Encrina no es lo mismo que meroquina. No, pero eso ya sería otro tipo de clasificación. Encrina no es diferente. Ecrina y apocrina nada más. Profe, usted dijo porción secretora y porción. Usted dijo porción secretora y porción qué? Perdón. No sé, es que no digo, esta es la porción secretora y la porción. No. Ya. Ya lo entendí. Que este es el conducto, que es el que lleva secreción, y esta es la porción secretora, que sería el adenómero, o sea, porción que secreta el producto. El compañero, pues acá no vamos a poder, por eso le dije, eso es otro tipo de clasificación, porque merocrina, eso no se va a poder ver porque es el tipo de secreción que hace la glándula, ya lo vimos anteriormente, que es almacena el producto y después lo secreta. Esta sería en sí una glándula merocrina. O sea, encrina. Almacena y después secreta. Pero esta es otra clasificación, apocrina y encrina, también por forma y función. O sea, es otra clasificación totalmente aparte. ¿Listo? No la que les había mostrado anteriormente. Bueno, glándulas sudoríparas apocrinas. Estas glándulas sudoríparas apocrinas, entonces, son contorneadas igual que las anteriores y se encuentran en las axilas, en Monte Venus y la región perianal. Observen que las regiones son específicas, no es como la anterior que estaban prácticamente en todo el cuerpo. Ojo, quiere decir que acá, por ejemplo, en las axilas no solo va a haber apocrinas, hay también ecrinas, o sea, se pueden ver las dos. ¿Listo? Pero en cambio, en el resto del cuerpo no se ven las apocrinas. ¿Listo? Bueno, las glándulas sudoríparas apocrinas contienen ácidos secretores de mayor tamaño que las ecrinas. La porción secretora se localiza en la dermis e hipodermis.
El conducto excretor desemboca en el folículo piloso, en lugar de hacerlo en la epidermis como las glándulas sebáceas encrinas. ¿Qué quiere decir? Uy, están haciendo mucho ruido para allá afuera. ¿Está bien? Sí, háganme el favor. A ver, me voy para atrás. A ver si acá hay una... No, bueno, pero lo voy a explicar más o menos cómo funciona. Aquí tenemos las glándulas sebáceas encrinas, ¿cierto? Estas van a enviar un conducto, el cual va a atravesar la epidermis para hacer La secreción. su secreción. Así es que funcionan estas glándulas. En cambio, las glándulas sebáceas apocrinas, voy a dibujar una por acá. Y ya ahorita verán por qué lo hice de esa forma. En vez de llevar el conducto hacia el exterior, lo que hace es unirlo con el folículo piloso y secretar a través del folículo piloso. ¿Ya? Y tengan en cuenta en esta forma por qué la hice así. Bueno, acá está dándole lo mismo que anterior dije, que estas se activan en la pubertad, estas son las responsables del mal olor, ¿cierto? Para las bacterias y demás que se encuentran en ese centro. Bueno, acá vamos a comparar las dos. Acá esta es una fotografía de axila, por eso dice epidermis axilar. Es un poco contorneado, sí, porque esa zona es arrugada, entonces la forma del epitelio se adapta a la forma del órgano, en este caso. Ahí está el epitelio, acá está el tejido conectivo, la dermis que quedó horrible, la coloración, vea, quedó como manchada. Acá están las glándulas sebáceas encrinas, son todas estas pequeñitas, y observen, todas estas grandes son las apocrinas. Mire la diferencia en tamaño, o sea, casi todo este grupo cabe en una sola de estas. Por ahí tejido adiposo. Sí, ahí está el mayor aumento, vamos a ver, perdón, el menor aumento, vamos a ver el mayor aumento. Glándulas sebáceas encrinas, glándulas sebáceas apocrinas. ¿Sí veo que yo le hice así como contorneada? Claro, porque estas tienen unas células miepiteliales al principio y unas células cúbicas acá, y forman como estas salientes, la porción secretora. O sea, esta sería la porción secretora, porque ya el conducto sí es liso. ¿Listo? El conducto para las... No, es que son totalmente diferentes. Se la voy a colocar más de cerca. Ahí están. Células miopiteliales y células cúbicas. Y observen la luz. ¿Sí? Por eso se la hice así, cuando le hice ahí el dibujito. El hipodermis, ¿verdad? También, igual que en la otra, pueden llegar a la dermis, pero obviamente la parte profunda de la dermis y hipodermis. Fácil, está muy fácil. Se ven totalmente diferentes. Y por último, que ya la conocemos, la glándula sebácea. Entonces, las porciones secretoras de la glándula sebácea corresponden a grupos de alveolos conectados al conducto excretor mediante un conductillo corto. Cada alveolo se reviste de células que recuerdan a adipocitos multicelulares compuestas de gotículas lípidas. ¿Qué quiere decir? No. Sí, o sea, sí y no. Lo que nos está diciendo el doctor es que la glándula, o sea, la célula glandular de una glándula sebácea es muy parecido al tejido adiposo multilocular. Ah, ok, no es, sino que es No parecido. es parecido. Por eso dice, recuerda a. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Estas células van a ser de esta forma, redondeadas, con núcleo central, y van a tener bolitas de tejido, perdón, de tejido adiposo, no, de lípidos, o sea, de grasa. Y por eso recuerda al tejido adiposo multilocular, porque los adipocitos del multilocular son múltiples bolitas de lípidos. A eso es lo que hace referencia el autor. No estoy diciendo que sea lo mismo, sino que recuerda. Profe, los sudoríparos apocrinas también tienen las tres células o solo tienen miopitelial. ¿Perdón? Que si las sudoríparas apocrinas tienen tres células o solo No, miopitelial. solo dos, si se dieron cuenta.
Por eso les dije, solamente tienen las mioepiteliales y las cúbicas. Creo que por ahí estaba en una, sí, mira, ahí están. Células mioepiteliales y células cúbicas. Ahí está solo mostrando las dos que existen. Las otras sí tienen las tres. O sea, las otras son más gruesas, pero son más pequeñas y la luz más reducida. Estas son más grandes, pero las paredes, si se dieron cuenta, son más delgadas. Son solamente con dos células. Bueno. ¿Quedó claro esta parte? De cómo es cada célula de la glándula sebácea. El conducto excretor, ahora vamos a hablar del conducto, se reviste de epitelio estratificado escamoso. Claro, porque proviene de la capa basal y la espinosa, que se continúa con la vaina radicular externa del pelo y de la epidermis, que tiene la misma característica. La secreción oleosa de la glándula, que es un sebo, o sea, lípidos, se libera sobre la superficie del pelo y la epidermis. Bueno, acá tenemos las dos. Glándula sudorípara, perdón, que no me da el todavía esto. La glándula sudorípara ecrina, esta sería, se la dibuja así de esa forma, esta es la porción secretora, por ejemplo, que cuando se corta, parece que hubiesen varios conductos, pero en realidad es uno solo enrollado. Y acá tenemos el folículo piloso, mire, de la capa basal y espinosa forma la vaina radicular externa, pero esa misma vaina radicular externa forma el conducto de la glándula sebácea. Y se acuerda de las clasificaciones, ya que el compañero habló de las merocrinas, de esas clasificaciones que le nombré, ¿sabes? Esta es holocrina. Exactamente, esta sería un tipo holocrino, Claro. la cual, ¿qué hacía? Muerte celular. Exactamente. Estas células, entonces, para secretar, tienen que morir y se convierten en el producto de secreción. Pero como esto, que es la envoltura sacular, proviene de la capa basal y espinosa, la capa basal del epitelio, ¿qué característica tenía? Las células. Exactamente. Tienen división mitótica, se autoforman Sí. o se están formando continuamente, ¿cierto? Se regeneran. Entonces, esa es la característica de estas células que hacen la envoltura sacular de esta glándula sebácea. Son células con capacidad mitótica que está formando continuamente estas glándulas sebáceas. Por eso llegamos a Diego, que días me comí una hamburguesa, me salieron 2 barros, porque están continuamente produciendo. Uno llega hasta la edad adulta y todavía puede estar produciendo estas células sebáceas. ¿Listo? Por esa misma capacidad mitótica, aunque estas estén destruyendo continuamente, esta célula le permite estar renovándolas. Bueno, aquí ya no hay nada más que decir, el resto de la forma, ¿quieres? ¿Sí ven? Tiene la misma forma, el núcleo central, y ahí se le alcanzan, no sé si lo alcanzan a ver, las bolitas, ¿cierto? De grasa. Este es el conducto, mire, ahí está la capa basal y la capa espinosa. Y acá termina la capa espinosa y solo queda la basal, que va a formar la envoltura, que es la que tiene la capacidad mitótica. Otra fotografía, mire cómo se une con el folículo piloso. Ahí está el pelo. Otra fotografía y terminamos. Fácil epidermis. Perdón. El conducto tiene la espinosa y la basal. Y ya la glándula como tal solo la basal. Se podría decir que el tallo del folículo, no, del pelo hacia abajo es la lámina basal. Perdón. Del tallo del pelo vendría siendo hacia abajo la lámina basal solamente. ¿El tallo del pelo? Sí, del Folículo piloso. sí, no, o sea, el folículo piloso a partir del tallo hacia abajo es solamente. Pero el tallo del basal. pelo, no, espera. Me estoy complicando la vida, sí, pero Sí, está complicando porque no lo entiendo. Está hablando del pelo y del folículo piloso. es como un margen de referencia. O sea, de ahí abajo es solamente lámina basal. No, será de la vaina radicular No, espera. Pero es mejor decir del bulbo. En el Sí, bulbo. pues luego, porque no lo entendí. En el bulbo. En el bulbo solo Solo ves basal. ¿Solo en el bulbo? Acá, a ver. Este es cortísimo. Solamente son esos órganos y ya. El más largo acá, saliendo del riñón, terminamos prácticamente. Entonces, el sistema urinario está constituido por los riñones, los uréteres, ¿cierto? Porque cada riñón tiene su propio uréter, una vejiga urinaria y la uretra.
El aparato urinario realiza estas funciones, entonces eliminar los productos metabólicos de desecho y el nitrógeno mediante la filtración y excreción, equilibrar la concentración de líquido y electrolitos del organismo también a través de la filtración y la excreción, y recuperar mediante la reabsorción de moléculas pequeñas. Quiere decir que lo que va a desechar lo vuelve a recuperar parte de lo que se va a desechar, como son aminoácidos, glucosa, péptidos, iones de sodio, cloruro, calcio y fosfito y agua para mantener la homeostasis de la sangre. El riñón, entonces, son órganos en forma de habichuela a nivel morfológico, rojizos, grandes. El riñón está revestido por una cápsula. Observe que acá llamamos de cápsula. Ya no hablamos de adventicia ni nada de eso, sino cápsula. ¿Por qué? Porque el riñón es un órgano macizo, ya se los dije que días. Cuando es hueco, entonces el nombre ya cambia, ¿cierto? Entonces ahí ya sería una adventicia o sería una serosa. Pero acá, como es un órgano macizo, esto va a ser cápsula. Bueno, entonces está adherida en forma al alza, que consiste sobre todo en tejido conectivo denso y regular, colagenoso con fibras elásticas y células de músculo liso ocasionales. Ojo, tiene todo esto, pero la cápsula es delgada, y supremamente delgada, pero tiene todos estos componentes. El riñón regula la tensión arterial produciendo la enzima renina. La renina inicia la conversión del angiotensinógeno, que es una proteína plasmática producida en el hígado, en su componente activo, que es la angiotensina 2. El riñón también es un órgano endocrino, produce la eritropoyetina, que es un estimulante de la producción de eritrocitos en la médula, también activa el 1,25 dihidroxicolecalciferol, el cual es un derivado de la vitamina D implicado en el control del metabolismo del calcio. El riñón muestra que está separado por una corteza y una médula. Entonces tenemos cápsula en la parte superior, posteriormente estaría la corteza y en la parte central estaría la médula. Para que lo tengan en cuenta, la corteza es la que le da ese color rojo y granuloso al riñón. ¿Listo? Entonces siempre va a ser más roja y más granulosa, por unas estructuras que vamos a ver ahí, que son los corpúsculos renales. Entonces la región cortical se ve ese color pardo oscuro y granulosa, en tanto que la médula contiene de 6 a 12 regiones pálidas en forma de pirámide, que son las pirámides renales. ¿Pero por qué se ve esa región pálida? Porque ahí están unos conductos que se llaman los túbulos colectores y las fosas de Henle, sobre todo, que... Sí, ahorita lo vamos a ver. Tranquilo, no la tienen que escribir, que ahorita aparecen ahí. Los cuales, esos conductos tienden a tomar una coloración más clara. Entonces, por ejemplo, esa región se ve más pálida y el resto se ve más oscuro. La región oscura se ve a los conductos proximales, que siempre se van a ver más rojos, y a los corpúsculos renales también, que se van a ver más rojos, que es lo que también le da la apariencia de grano. La porción de la corteza que recubre la base de cada pirámide se denomina arco cortical. Una pirámide renal con su arco cortical y sus columnas corticales relacionadas representan un lóbulo del riñón. Bueno, vamos a ver todas esas partes. Empecemos. Primero, acá tenemos una fotografía de un riñón de ratón, obviamente, porque un riñón humano no cabería en una placa. ¿Sí? Esto es un riñón de ratón, pero nos va a servir para ver en las partes generales. Cápsula. Observen, por acá se separa un poquito. Observen lo delgada que es. Esta es una cápsula muy delgadita, va alrededor de todo el órgano. Corteza sería toda la zona roja. Y médula, toda la zona pálida. Tenemos el ilio. ¿Yo les había hablado del ilio? Ilio. Bueno, No. esa palabra la vamos a utilizar en varios órganos. El intestino. Entonces, el ilio Ok. va a contener tejido conectivo. Generalmente es un denso irregular. Generalmente, puede ser laxo, pero generalmente es un denso irregular. Va a tener tejido conectivo. A través de él van a entrar vasos sanguíneos, vasolinfáticos. ¿Del tejido conectivo o del...? Sí, a través del tejido conectivo. Y
nervios. Paquete vascular. O sea, por acá esto sería el ilio. No sé si está marcado. A ver. Sí. Ah, sí, ahí está el Sí, niño es renal. Ilio renal, sí. Renal porque es de Riñón. sistema renal, ¿cierto? Sistema urinario. Entonces, ese es el ilio, por ahí van a entrar vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. ¿Para qué? Pues para irrigar todo el órgano. ¿Listo? Entonces, siempre en la mayoría de estos órganos que vamos a ver de aquí en adelante van a tener esos ilios. Sobre todo lo que son órganos así, que tienen cápsula, que son macizos, son los que van a tener el ilio. ¿Listo? O sea, por ahí le llega la irrigación, la irrigación de todo. O sea, ok, Exactamente. listo. Sí, porque este es el punto de unión. Listo. El resto no va a tener contacto con nada. ¿Cómo le va a llegar, por ejemplo, una vena ahí? Tendría que venir externa a atravesar. Entonces, Claro. por ahí es donde se va a irrigar. Listo. Prácticamente el ilio es el que irriga. Listo. Irriga y hierro. Bueno. Vamos a ver entonces la parte de la corteza. Aquí. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la cápsula, observenla, ahora si la vemos de cerca, pequeñita, muy pequeñita. Ahí está fibra de músculo liso, denso irregular elástico, colagenoso, y encima un epitelio simple plano ahí al final. La corteza. En la corteza entonces vamos a ver los siguientes conductos. Túbulos proximales. ¿Cómo los vamos a identificar? Fácil. Los túbulos proximales son los más rojos. Y eso es lo que da la coloración roja, porque son los más abundantes. Vamos a ver túbulos distales. Vamos a ver, voy a cambiar de fotografía y ahorita regresamos. Ahí. Túbulo proximal. Miren, el que está uniendo acá con el corpúsculo renal. Todos estos más rojos, son los túbulos proximales. Y tenemos los túbulos distales. Este pálido que tenemos por acá, este pálido y este pálido. Dale, ¿no? Serían los túbulos distales. Todo distales. Los distales van a ver más pálidos, los proximales son los que se van a ver más rojos y son los más abundantes y son los que se unen con el corpúsculo renal. ¿Listo? Ambos, túbulos proximales y túbulos distales, tienen epitelio cúbico simple. ¿Qué va a hacer la diferencia? Pero dirán, ¿pero por qué dos túbulos diferentes? Lo que reabsorbe cada uno. Ok. Que ahorita lo vamos a ver. Atrás. No, por acá. Ah, listo. Y ahora tenemos acá lo que lejos, en la parte morfológica, da el aspecto que la corteza sea granulosa, que son los corpúsculos renales. Eso sería un corpúsculo renal. El corpúsculo renal va a tener tres partes. Hola, el marco ahí mejor. Sí, bro, mejor. ¿Sí? Que es la cápsula de Bohr. Creo que escribe así. Bohr. Sí, creo que sí. ¿Es similar al del hueso o es...? Espacio urinario y la parte central, glomérulo. Se llama igual que el canal de Goldman, del óseo. Si es así, es como... No. Gracias. Gracias, ya. Sí, ¿te acuerdas que no me lo supimos? Ah, uy, sí, claro, profe, el de la... Sí. En los epitelios. Me fui para el hueso. Para huesos, sí. Gracias, me fui para el hueso. Glomérulo y la otra. Glomérulo, ahí está. Espacio urinario, espacio capsular, espacio de Goldman. Se le puede llamar de esos tres nombres. ¿Listo? Eso sería entonces la parte de la corteza. Ahora, ya vamos a ver de cerca cada una de estas partes. ¿Ya puedo borrar? No se alcanzó a ver. Ahora vamos a ver la médula. Vale. Aquí el autor nos estaba hablando de muchas cosas, ¿cierto? Sí. De arco cortical, de pirámides renales, de columnas corticales, bueno.
El riñón entonces va a tener estas estructuras. Eso se llaman pirámides renales. Hasta ahí bien, ¿listo? Ahora, la porción de la corteza que reviste acá, esta parte, la pirámide renal, a eso se le llama arco cortical. O sea, prácticamente es la oída. Claro, porque tiene forma de C, entonces arco cortical. Listo. Arco cortical. ¿De qué está formado? Claro, cada una porción tiene su arco cortical. Si es lo que me está preguntando, ¿no? ¿De qué está formado el arco cortical? Ah, ¿cómo así? ¿Esto? No. No, porque tiene que ir la parte, por eso se llama cortical. Si no dijera arco medular, porque esa es la parte de adentro. En cambio, el arco cortical se forma por la corteza. Ah, ok, el cortical de corteza. Dime, Tiene ¿ya? como, ¿Qué pasó? o sea, en la pirámide renal que está como, pues más allá sí tiene como, o sea, el reborde superior y el reborde como inferior. Ah, pero sigue siendo esto corteza. Sí. Claro, mira. No, Aunque pero puede ese- tener los dos rebordes como cubiertos por la corteza. pero es que todo es corteza. Sí. O sea, todo sería arco cortical, sí, es lo que me quiere decir. Sí, que acá ese casi está pegado a la médula, pero no, esto sigue siendo corteza. ¿Listo? Ahora, por favor, ¿por qué sigue siendo corteza? Porque observen. Javier, Cami. Ah, perdón. ¿Por qué sigue siendo corteza? Porque acá no hay, lo que hay es tejido conectivo, entonces esto se supone que todavía sigue siendo externo. Sí, aunque haga así como una especie de invaginación. ¿Listo? Ahora, nos habla también de columnas corticales o columnas renales. Observen, se refiere a esta parte de la corteza que se invagina un poco, esas serían las columnas corticales o columnas renales. Y hay algo que ahí no nombró el autor, que es los rayos medulares. Que ahí sí se lo está marcando, pero no se ve qué es. Los rayos medulares no es más que parte de los conductos de la médula, que son los túbulos colectores y asa tejente, que van hacia la corteza. Por acá, lástima que colocaron una ampliación acá, pero miren acá, y esto sería un rayo medular. O sea, son conductos de la médula que van hacia la corteza. Y las columnas corticales son conductos de la corteza que van hacia la médula. ¿Listo? Es lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que algunos conductos que se ven en la médula pueden llegar a la corteza. Y algunos conductos que están en la corteza pueden llegar a la médula. Hasta cierto punto, obviamente. Bueno, vamos a ver entonces ahora sí las partes de lo que sería el glomérulo. ¿Listo? Ya vimos los túbulos frontales y los túbulos distales. Ahorita vemos qué absorben cada uno. El corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi, este está constituido por la cápsula de Bowman, que rodea un penacho capilar que es el glomérulo. Existe un espacio urinario o espacio de Bowman o espacio capsular que contiene el ultrafiltrado de plasma o la orina primaria. Entonces, esa es la función de ese hueco, almacenar la orina primaria. El glomérulo, entonces, viene de varios, es la unidad anatómica funcional del riñón, donde radica la función de aclaramiento y filtración del plasma sanguíneo. Entonces, tiene una función de filtración. Está constituido por una red de vasos capilares, rodeada por una envoltura externa en forma de copa, llamada cápsula de Bowman. Mire que las tres estructuras están relacionadas. Bueno, para que lo tengan en cuenta, la cápsula de Bowman está constituida por epitelio simple plano. ¿Listo? El espacio urinario, espacio capsular o espacio de Bowman, cualquiera de los tres nombres es válido, es un hueco. ¿Sí? Eso no tiene tejido, solo almacena la orina primaria. Ahora, el glomérulo, esto sí tiene sus partes. Entonces tenemos los podocitos, que ahí no está en el texto, lo anotan por favor, también ayudan a la filtración. Podocitos. Podocitos. Podo de podar. Podocitos. Suena pie. Podocitos. Podocitos.
no, ya los marco. ¿Listo? Entonces ayudan a la filtración. Esa es la única célula que no está ahí nombrada, pero hace parte de acá del glomérulo. Entonces el glomérulo es la parte central, ¿ya? Ahí está marcado de todas formas. Los podocitos más o menos se ubican por aquí. ¿Sí? Se ubican más o menos perfecto. Esta coloración no nos va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque usted lo que ve en rojo como células, en realidad son puros eritrocitos o glóbulos rojos. Imagínate. Esos son capilares, pero no se logran ver. Pero si hiciéramos una coloración especial, ¿qué cambio? ¿sí ven? Lo que se veía lleno de sangre, Yo no sé. que parecían células, en realidad no eran células, sino eritrocitos que iban por ahí, y en realidad son puros capilares. Entonces, capilares. Ahora sí, miren los podocitos, si ven que les dije que estaban más o menos en la orilla. También son más Este sería pálidos. podocito, todo esto son podocitos. ¿Listo? Parece que es una calavera. Entonces, entre los capilares, por favor, entre los capilares y los podocitos van a ayudar a hacer la filtración. Y tenemos los mesangios. 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 Ahí como que está o no está. A ver. Mesangios. Sí, mesangios, sí. Ahí dice matriz mesangial. Sí, mesangio. Ajá. Entonces, el mesangio está compuesto por las células mesangiales, que son las moraditas, y la matriz mesangial, que sería el tejido conectivo. ¿Listo? Eso sí está escrito ahí, eso tiene sus funciones. Entonces, el mesangio es una estructura intraglomerular, claro, está dentro del glomérulo, interpuesta entre los capilares. Sí, mira, está en medio de los capilares. Tiene dos componentes, las células mesangiales y la matriz mesangial. Las células mesangiales son pericitos especializados con características de músculo liso y macrófago. Entonces, si tienen características de músculo, van a ser contráctiles. Y si tienen características de macrófago, van a fagocitar. No más ahí con eso uno va encontrando cuáles son las funciones. Entonces, las células mesangiales son contráctiles, fagocíticas y capaces de proliferar. Quiere decir que tienen capacidad mitótica. Sintetizan tanto matriz de colágeno y secretan sustancias con actividad biológica como son las prostaglandinas y las endotelinas. Las endotelinas inducen la constricción de las arteriolas glomerulares afrentes y eferentes, ¿cierto? Para que se contraigan y se expanden. Bueno, las células mesangiales participan de forma indirecta en el proceso de filtración glomerular, porque aportan un soporte mecánico a los capilares glomerulares, controlan el recambio de material de la lámina basal glomerular mediante su actividad fagocítica, regulan el flujo de sangre por su actividad contráctil, ¿cierto? Secretan prostaglandinas y endotelinas y responden ante la angiotensina 2. Bueno, y ahora sí vamos a hablar de qué reabsorbe cada uno de los conductos que ya hablamos de ellos. Entonces, tenemos los túbulos proximales, que es el componente de reabsorción, aunque todos reabsorben en realidad, sino que estos son los más abundantes en la corteza. Entonces, el ultrafiltrado del plasma del espacio urinario se transporta por mecanismos tanto activos y pasivos al tubo contorneado proximal. ¿Por qué hablan primero de él? Porque si se dieron cuenta, él es el que tiene contacto acá. Tubo contorneado proximal. En primer contacto con la orina primaria. Y al tener el primer contacto es el que más va a reabsorber. Entonces mire los porcentajes. Entonces, déjenme ver el pasivo. ¿Dónde reabsorbe? Entonces este va a reabsorber aproximadamente el 70% del agua, de la glucosa, del sodio, del cloruro y del potasio filtrado. El 70%. Tenemos el tubo contorneado distal. El tubo contorneado distal junto a los túbulos colectores de la médula reabsorben aproximadamente el 7% del cloruro de calcio filtrado, cloruro de sodio, filtrado. La porción distal del tubo contorneado distal, los conductos colectores son permeables al agua en presencia de la hormona antidiurética o vasopresina. Ahí tenemos los dos, tubo contorneado distal y tubo contorneado proximal, que es el más abundante. Mire, ahí está uniéndose con el corpúsculo renal. Bueno, esta quedó muy eosinófila, pero se alcanza a ver proximales y distales. Y por último, el túbulo colector. Bueno, la mayoría de estos túbulos vamos a encontrarlos en la médula.
¿Listo? Pero a través de los rayos medulares pueden llegar algunos a la corteza. El tubo colector, llamado también conducto colector, se reviste de epitelio cúbico simple, igual que los anteriores, pero sus células se dividen en dos. Células principales que tienen un ciclo primario apical, reabsorben sodio, agua y secretan a través de una bomba de ATT pasa de sodio y de potasio. Y tenemos las células intercaladas, tienen microvellosidades apicales y secretan hidrógeno y bicarbonato, por tanto son importantes reguladoras del equilibrio ácido-básico, también reabsorben potasio. Bueno, y estos son los túbulos colectores. ¿A qué se les parece? A los distales. Si se dan cuenta son igual de pálidos. Pero estos van a ser más alargados y se encuentran pues obviamente en la médula. Si vamos a ver médula en sí, no vamos a ver otra característica. Si vemos médula, para que lo diferencien de la corteza, no vamos a ver túbulos túbulos proximales ahí, gracias. Y no vamos a ver otra que es los corpúsculos renales. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Miren, estos serían entonces los túbulos colectores. ¿Listo? Miren, si ven que son pálidos, ahí está el acercamiento. Y vamos a encontrar en la médula también esta otra estructura. Estos se llaman asas de Henle. Las asas de Henle, entonces, reabsorben aproximadamente el 15% del agua filtrada, un 25% del cloruro de sodio, de calcio y de bicarbonato filtrado. El asa de Henle comprende tanto una rama descendente y otra rama ascendente, ¿cierto? La que trae y la que lleva. Cada rama se forma por un segmento grueso y un segmento fino. Ojo, acá a nivel morfológico sí se puede identificar. Entonces vamos a verlo. Asas de Henle, segmento grueso, asas de Henle, segmento fino. ¿Cuál es la diferencia? Sus paredes. ¿Sí ve? Bueno, segmento fino es una capita muy delgada, parecen capilares. Y ese sería el segmento grueso. ¿Señor? Parece tejido adiposo. Parece tejido adiposo. Ah, bueno, si usted lo quiere ver de esa forma. Mire, este es de mis fotos, de mis placas. Ah, ok. Observe, esta fotografía fue cerca donde termina la corteza y empieza la médula. Por eso hay túbulos colectores. Se diferencian por la coloración rojiza. Esta es una sala de Henle cemento grueso. Mira la pared. Y esta es una sala de Henle cemento fino. ¿Sí ve? Ahí se ve el núcleo, parece que estuviera saliendo, y el cemento grueso pues es más o menos el mismo grosor del núcleo. ¿Claros? Volver a repetir. Lo de cemento grueso y fino. Ahí. Lo mismo, las paredes. Repito nuevamente, ahí mire, que en el cemento grueso el núcleo es más o menos del mismo grosor de las paredes. Y en el cemento fino, observa el núcleo, parece que estuviera saliendo de las paredes. Lo mismo que pasó con los vasos linfáticos, ¿cierto? Y cuando estamos comparando con la vénula, que el núcleo de la vénula era más o menos del mismo grosor de la pared, pero en el vaso linfático el núcleo supera el tamaño de las paredes. Bueno, eso era lo más largo. Vamos a ver los otros órganos que nos quedan. Tenemos una vejiga. Las paredes de la vejiga y el ureter muestran pliegues o rugosidades. Cuando la vejiga se va llenando de orina, las rugosidades se aplanan y el volumen de la vejiga aumenta con mínimas elevaciones de presión. ¿Qué quiere decir? Acá. Estas son las famosas rugosidades o pliegues, ¿cierto? Entonces, esto le permite que cuando se llena de orina, esto se expanda y así evita que haya tanta presión en la misma vejiga. ¿Listo? Esa es la función. Los cálices renales, la pelvis, el uréter y la vejiga se revisten de un epitelio transicional o urotelio. Por eso se le llama urotelio al epitelio estratificado de transición o al epitelio de transición, porque es propio del sistema urinario y no lo vamos a encontrar en otro sistema. Bueno, ahí está. Este es el epitelio estratificado de transición o transicional o urotelio en estado relajado, que ya lo conocemos, ¿cierto? Citoplasma alargado que va hacia arriba, miren, en forma de huevo, y las placas que son características de este epitelio. Debajo, en este caso, hay un tejido conectivo laxo. Ok. Entonces, la vejiga urinaria es un órgano que almacena orina hasta que la presión es suficiente para inducir la urgencia a orinar.
La mucosa de la vejiga está compuesta por células de epitelio estratificado transicional o urotelio. La lámina propia de la vejiga puede subdividirse en dos capas, una más superficial de tejido denso y regular colagenoso y una más profunda, más laxa de tejido conectivo compuesta por una combinación de fibras de colágeno y elástica. No sé el autor cómo lo está viendo, si de afuera hacia adentro, porque si lo tomó de adentro hacia afuera es al contrario. ¿Cómo es? Espera, Le explico. otra vez. Va el epitelio y posteriormente está el tejido conectivo laxo. No está el denso irregular. Y después sí está el denso irregular. ¿Listo? Entonces, pero digo, depende si el autor lo estaba pensando de afuera hacia adentro, viene así. Pero si lo pensó de adentro hacia afuera, ahí está mal. ¿Listo? La lámina propia no posee glándulas excepto en la región donde lo vea el orificio uretral. ¿Qué quiere decir? Que en la vejiga no vamos a ver glándulas. Pero si hay glándulas, está cerca a la uretra. ¿Listo? Bueno. Entonces, acá vamos a ver entonces una fotografía en menor aumento. Este tiene capas. Vamos a empezar ahora sí a hablar de mucosas, submucosas, musculares externas, adventicias, serosas. En este caso vamos a tener solamente tres capas. Una mucosa, una muscular externa, una muscular, en este caso no hay muscular externa porque no hay otras capas de músculo. Y acá la zona de la adventicia. ¿Listo? O es serosa. Bueno, no alcanzo a ver, identificarse esa. Parece adventicia por el grosor. Tenemos entonces la mucosa. Esta mucosa entonces va a tener el epitelio estratificado de transición. Debajo va a tener laxo y tejido conectivo denso y regular. Esa sería la composición de la mucosa. Y tenemos la parte muscular. Es músculo liso, está en fascículos, ¿se acuerdan? Paquetes de músculo. Vea que no es una sola masa. Eso es característico en la vejiga y tiene tres capas musculares. Tiene, ahí están, creo que la nombran acá, sí, ahí está, longitudinal interna, estaría acá, una circular media y una longitudinal externa. Pero desafortunadamente en esa placa está mal, no se ve bien. Veo una circular externa, por acá debería haber una circular interna, si la cortaban de esa forma, y una transversal media. Ojo, esta disposición depende cómo haya quedado el corte, ¿cierto? Entonces por eso hice longitudinal interna y longitudinal interna. Y ahí está, interna y externa. Y estaría la circular media, ¿cierto? Entonces depende cómo haya quedado el corte, es como se ven las fibras. Estas de mis placas, ahí sí se ven las tres capas bien, de las que ustedes van a ver. Entonces el epitelio, estratificado de transición, el laxo, iría hasta aquí. Ahí no se ve el laxo, pero ahorita lo vamos a ver de cerca. El tejido conectivo denso regular, eso sería la mucosa. Estas tres, el epitelio, el laxo y todo esto que es el denso irregular. Ahí estaría la mucosa y la muscular. Ahora sí. Longitudinal interna, longitudinal interna, longitudinal externa y circular media. Ojo, como es longitudinal, el corte quedó transversal, por eso se ve transversal y transversal. ¿Cómo hace eso? O sea, las fibras. No. A ver. Les digo que eso depende de cómo haya quedado el corte, se van a ver las placas. En el órgano está longitudinal, pero en el corte quedó transversal. O sea, quiere decir que el órgano quedó cortado transversalmente. ¿Listo? Entonces, como esto venía a lo largo, lo cortamos transversal y por eso se ven cortas, ¿cierto? Por eso dice longitudinal interna y longitudinal externa. Y la otra, como venía circular, como quedó transversal, pues se ve longitudinal. ¿Sí? ¿Y ahora sí, claro? Listo. Entonces está en fascículo, o sea, fascículo, fascículos y fascículos. ¿Listo? Entonces ahí están las tres capas. Y por último se ve las adventicias, que es esta parte. Ahí vasos sanguíneos, epitelio simple plano, tejido conectivo, denso y irregular. Ahora sí vamos a ver esta partecita, es la mucosa. Ahora sí se ve el laxo, que no se veía. Transicional, laxo, ¿sí ve? Y denso y irregular, mire, con mucho vasito sanguíneo. Y se alcanza a ver la primera capa, que sería la longitudinal interna, que se ve transversal en este caso.
Fácil. Profe, Uréter. y el nombre varía, o sea, si debe ser longitud. Si yo veo la placa y le veo la capa de longitudinal interna, le debo poner longitudinal interna a pesar de que se vea transversa. Exacto. Sí, porque esa es la descripción como el autor es o sea, como está la disposición en el órgano. Okay. Ya lo otro es como usted cortó el órgano. Por eso le quedan al revés o al... Como entonces hay que colocar como Sí. aparezca el corte del órgano, o sea, como aparezca el corte o como aparezca, digamos, la estructura del órgano. No, quieren clasificarlo como está clasificado. Longitudinal interna. Otra cosa es que el músculo que le haya quedado ahí transversal. O sea, se llama longitudinal Claro, interno, porque sí, lo- pero el corte pudo ser transversal. Pero el corte está Hay que transversal. colocar longitudinal, ¿cierto? Sí, sí. El nombre es longitudinal, el corte es transversal. Sí. Ah, listo. ¿Listo? Uréter. El uréter, también ya hemos visto la plaquita, aunque no nos han dado cuenta, la vivimos también para ver el epitelio estratificado de transición. La mucosa del uréter presenta varios pliegues, también igual que la vejiga, que se proyectan a la luz cuando el uréter está vacío, pero se extienden cuando está distendido, quiere decir lleno de orina. Por favor, ya vamos a terminar. El recubrimiento epitelial de transición tiene de 3 a 5 capas celulares de grosor, quiere decir que no es tan grueso como obviamente la vejiga. Recubre una capa de células de tejido denso y regular fibroelástico que constituye la lámina pro. Ahora sí. Esta sería una fotografía de uréter. Esta la tomé de un libro donde está unido acá a la vejiga, por eso ahí se ve el epitelio y todo eso, y se ve el conducto de uréter. Pero nosotros lo vamos a ver por separado, así. ¿Listo? El uréter es un conducto, un órgano bastante pequeño, entonces cabe en la placa histológica, se va a ver completo. En la vejiga vamos a ver solamente un pedacito, un cortecito. ¿Listo? El uréter sí sale completo. El uréter tiene una luz muy plegada, muy estrellada, como eso es característico. Ahí vendría el epitelio, el tejido conectivo, la parte muscular, tiene también las 3 capas, pero son muy pequeñitas, y la adventicia al final. Vamos a verlo de cerca. Esta es la placa que ustedes van a ver. ¿Cierto? Esa se la mostré varias veces. Ahí está el epitelio transicional, ahí están las placas, acá está el tejido conectivo, aquí está la parte muscular, ahí está la longitudinal externa, circular interna y longitudinal externa. Ahorita creo que está de cerca. Y tenemos por último la adventicia. Está un poco destrozada por acá, pero ahí se la alcanza a ver por este lado, que está aquí. Ah, mire, acá sí se alcanza a ver. Longitudinal externa, se ve que está transversal, circular media y longitudinal externa otra vez transversal. Ese pedacito ahí se alcanza. Dos longitudinales externas. ¿Señor? Dos longitudinales externas. Una interna. Longitudinal interna y externa y la circular media. ¿Listo? Y acá está un acercamiento. Este es de libro. Este no es el mismo epitelio. Pero se ve diferente de transición. Este está distendido. ¿Sabe que está? Achatado. ¿Listo? Ahí están las placas. El epitelio estratificado de transición. Este está distendido. Miren que están achatados varios de los núcleos. Está el tejido conectivo, denso regular fibroelástico, y acá tenemos la parte muscular. Mira, acá se ve transversal un poquito, después está longitudinal. Por último, tenemos la parte de la uretra. Bueno, acá no sé si coloqué, sí. Se me olvidó analizarle, sí está. Ah, no. ¿Sí? No, sí es. Perdón, es que no sabía si la había colocado. Las dos fotografías de la uretra masculina y la femenina. La uretra del varón mide 20 centímetros de longitud y tiene 3 segmentos. Entonces tenemos la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra pénea. La uretra prostática recibe sus productos transportados por el conducto eyaculador, los conductos de las glándulas prostáticas. Se le llama así porque atraviesa la próstata. Tenemos la uretra membranosa. Es la zona más corta. Esta va de la próstata hasta el pene. Es una pequeña sección. ¿Listo? En la próstata, esta uretra va a tener un epitelio estratificado de transición. En la membranosa pasa a un cilíndrico estratificado. Y en la uretra peniana se ve con un epitelio pseudoestratificado. Sí, va cambiando el tipo de epitelio. Quiere decir que
En el hombre están los 3 tipos de epitelio dependiendo de la sección de la uretra. ¿Listo? Bueno, la peniana entonces recibe los conductos de las glándulas bulbouretrales. ¿Por qué hay pseudo en la peniana? Por el espermatozoide. Acuérdate que el pseudo tiene cilios o esterecilios y esto le ayuda a transportar. ¿Listo? Además de cumplir las funciones también de emisión de la orina. Entonces, en el caso del hombre, esta uretra masculina que pertenece al sistema urinario. ¿Por qué hago la referencia? Porque siempre me lo colocan en el sistema reproductor. Aunque sí cumple la doble función, pertenece al sistema urinario. Bien, ahí está. Esta es una fotografía de uretra peniana con el epitelio pseudo estratificado. Mira, ahí está el conducto uretral. Tomar una pequeña porción. Mira, ahí le están diciendo dónde viene. Acá tenemos, mire, este por ejemplo es también de la uretra peniana. Ahí como se está viendo la glándula bulbouretral con, en este caso, la uretra del pene. ¿Listo? Y acá tenemos por último la uretra femenina. Bueno, la uretra femenina tiene epitelio estratificado de transición y estratificado escamoso. Aquí tenemos entonces, este sería el conducto uretral y este sería el conducto vaginal. En la mujer están separados los dos conductos. Vaginal, sistema reproductor femenino, uretral, sistema urinario. Y esta es la plaquita que van a ver. ¿Listo? También, ¿por qué le hago referencia y por qué coloqué esto? Porque en la placa que van a ver están los dos conductos. Pero por ahora vamos a ver solamente la uretra. ¿Listo? No vamos a ver en la vagina porque lo iremos a ver en el sistema reproductor. Vale. Ahí está, uretra femenina con el epitelio estratificado de transición. Se va a ver laxo y posteriormente denso irregular. Por fuera hay presencia de fibras de músculo liso y depende de la región si está en la ay, se me olvidó el nombre. Bueno, puede tener músculo liso y se me olvidó el nombre. Bueno, si está cerca al himen, ahí puede haber presencia también de músculo esquelético. ¿Listo? Entonces, epitelio estratificado de transición, laxo, denso irregular, fibras de músculo liso y puede de pronto o no haber fibras de músculo esquelético de la plaquita que van a ver. Eso sería todo.